Bueno, buenos días a todos. Ayer ya prácticamente cerré y hoy abro el día, así que, bueno, voy a intentar contar algo distinto. Como ayer expliqué Estrategia Convoy, que era un proyecto muy práctico, desde las cosas que estamos haciendo en el estudio, y eso es un poco mi 50%. Mi otra parte está más vinculada a la investigación. Soy parte del Departamento de Economía y la Cultura de la Universidad de Valencia y mi especialidad es la economía urbana, que significa aplicar las herramientas ortodoxas de la economía a analizar y entender los procesos urbanos en general, ¿no? Y lo que os quiero presentar hoy es una aproximación así un poco heterodoxa al hecho de los espacios vacíos. Lo que aquí mezclo es tres partes de tres investigaciones distintas con algunas referencias de procedencia distinta que espero que nos permita como tener una perspectiva económica en el sentido más amplio de la palabra sobre el fenómeno de los espacios vacíos, ¿no? Y entonces la estructura de la presentación, lo que voy a intentar explicar es, en primer lugar, cómo llegamos al espacio, cuáles son los procesos. Me voy a centrar en unas cosas específicamente que hace que haya hoy en día espacios vacíos en la ciudad. Segundo, qué pasa en esos espacios, cómo se usan, cómo se gestionan. Y lo tercero, que me parece prácticamente lo más relevante, es cuál es el impacto en la ciudad o cómo se permean las paredes de esos espacios para generar como transformaciones más importantes, ¿no? Y la primera, de cómo llegamos al espacio, ¿no? Vamos a empezar por definir qué son los vacíos urbanos. Porque cuando pensamos en vacíos urbanos, inevitablemente pensamos en solares, y cuando pensamos en solares, pensamos en las consecuencias de una crisis económica. A la derecha tenemos de Roignos el caso más paradigmático de una ciudad que, por una especialización productiva en un sector que un día se va de la ciudad, de repente como sufre un shock brutal y toda la ciudad se queda prácticamente en estado de coma, ¿no? Con toda bueno, con todas las casas, espacios, etcétera, vacíos. También podemos pensar, cuando pensamos en espacios vacíos, en cosas como la izquierda, ¿no? Que es un campo de polo en la ciudad de Giarre, una ciudad siciliana, donde las autoridades tuvieron la magnífica idea de construir un campo de polo para 22.000 espectadores en una ciudad de 28.000 habitantes donde nadie había jugado nunca al polo, ¿no? Yo creo que hay muchos casos de espacio vacíos que también se deben a ocurrencias, malas gestiones o asimetrías de mercado que de repente nos proveen este tipo de cosas que no sabemos cómo interpretar, ¿no? En el caso de la izquierda es muy divertido porque un grupo de artistas han empezado a trabajar estas infraestructuras obsoletas y a estudiarlas y a acuñarlas como el incompiuto siciliano, ¿no? Que es el inacabado siciliano, que en este caso es un estilo arquitectónico que explica también la sociedad de un momento como podría ser el barroco en otro periodo, ¿no? Porque explica cómo es la sociedad siciliana que tengan este tipo de infraestructuras masivas absurdas e infrautilizadas. Pero no estamos hablando solo de eso, sino estamos hablando del alargamiento del proceso de planeamiento. A la izquierda, una vía del tranvía vacía, aprovechada durante un día específicamente por un colectivo para desayunar en el espacio público. O, por ejemplo, lo de la derecha, ¿no? Los espacios productivos segregados, estancos, periferializados, que de repente hay unos cambios en la estructura económica, en la manera como trabajamos. Y no es que estén absolutamente vacíos, pero que durante grandes horas del día y en una proporción muy alta de su espacio están vacíos, ¿no? La pregunta es, ¿esto es un espacio vacío, como comentaba ayer Kim, el patio del colegio, o este mismo espacio donde ayer éramos prácticamente los unos inquilinos y hasta que las 11 entre el primer visitante por la puerta? O sea, ¿durante qué segmento es un espacio vacío, ¿no? Entonces, lo quería plantear de una perspectiva más amplia. ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Es obvio que la interpretación de la crisis económica está como sobrevolando la jornada todo el rato, pero a mí me ayuda a ir un poco más y me ayuda a interpretarlo la teoría del estado sumergido. El estado sumergido es una teoría que planteó la politóloga Susan Medler para referirse a la forma como actuaba el Estado federal norteamericano.
Lo que Susan Medler viene a decir es que esa interpretación de que el poder del Estado cada vez es más pequeño, ¿no?, por la neoliberalización y todo este rollo, no acaba de ser cierto, sino lo que está pasando es que el gobierno actúa cada vez más de espaldas a los ciudadanos, porque presta los servicios a través de incentivos o a través de terceros. En lugar de dar un préstamo a estudiantes, se lo da a través de una entidad financiera. Una serie de procesos que enmascaran sus acciones y que de alguna manera también permiten reproducir ciertas conexiones entre ciertos poderes económicos y el poder público, ¿no? A mí me hace mucha gracia esta foto porque es el presidente de mi gobierno autonómico, Alberto Fabra, inaugurando un sótano, ¿no?, que refleja muy bien esa opacidad o la valla del solar que hablamos ayer, pero cuando no queda prácticamente nada que inaugurar, ¿no?, inauguras un sótano y refleja cuál es su relación con la ciudadanía, ¿no? Y lo que Susan Medler interpreta a nivel federal, a nivel gobiernos macro, aquí el caso de la Unión Europea podría ser, es muy evidente, ¿no?, como toda su sofisticación y sus normas al final hacen que el usuario final o el ciudadano tenga muy poco conocimiento de todas las prácticas que se realizan. Y eso, pues, permite cierto tipo de cosas, ¿no? Si lo trasladamos a nivel ciudad, lo que vemos es una creciente complejidad en la planificación urbana. Es verdad que los mecanismos de participación existen, es verdad que los mecanismos de alegación existen, es verdad que si planteáramos una lista en cualquier ciudad de todas las cosas que se tendrían que hacer, plan estratégico no sé qué, hecho, plan de hecho. Todo se hace, pero la cuestión es cómo se hace, ¿no? Y ya lo vimos ayer con nosotros mismos, con nuestros distintos lenguajes, cómo estamos en una creciente complejidad que expulsa del proceso de planeamiento a muchos ciudadanos, ¿no? Eso se refleja también en la falta de transparencia en acuerdos público-privados, en el peligroso control, comodificación, privatización, terracificación, varificación, llamarlo como queráis, de los espacios públicos, abandono de ciertas políticas que dejan espacios físicos y virtuales para que pasen otro tipo de cosas que ahora veremos, algunos incentivos incluso que reproducen la desigualdad. El caso de la movilidad es evidente porque se sigue incentivando en muchas ciudades el tráfico privado a pesar de que el coche sea un bien de lujo. Multitud de espacios sin uso y eso que llamamos provocativamente caducidad del planeamiento, porque como decía ayer, el planeamiento nos ofrece un futuro que no llega nunca, ¿no? Esa promesa maravillosa de la respuesta homogénea a todos los problemas ciudadanos, ¿no? Parece que el render como metáfora del planeamiento nos ofrece una solución feliz para cada uno de nuestros pequeños problemas, ¿no? Que tiene dos falacias. Primera es entender la política pública con una respuesta homogénea, cuando en realidad lo que es un mecanismo para gestionar preferencias que no están en desacuerdo. Y lo segundo también es asumir, ¿no?, como esa prepotencia técnica que de manera anticipada podemos anticipar todos los usos que pueden darse a un espacio, ¿no? Pues lo decía ayer, el Parque Central de la ciudad no llega, puede tardar 25, puede tardar 35 años y mientras tenemos situaciones de mientras tanto que el Estado sumergido con esas vallas que enmascaran los solares, aunque la interpretación es un poco maniquea, ¿no?, pero no sabe cómo resolver del todo, ¿no? Y así pues nos encontramos con situaciones divertidas como comercios que pierden su clientela y hasta están obligados a cerrar por los procesos de obras que se eternizan, o como la imaginación que permite rellenar esos agujeros que se generan de manera transitoria por las obras de construcción, ¿no? Al final todo esto no deja de ser un reflejo sobre ese fetichismo del hardware en las políticas urbanas que parece que sea endémico en este país, ¿no? En detrimento del software, que es mucho más difícil de inaugurar, ¿no?, aunque estamos viendo ejemplos que lo contradicen. Entonces, en este sentido, me gusta hacer una metáfora sobre cómo se reacciona a estas discrepancias, por esta situación del Estado sumergido con la música punk, ¿no?, con los movimientos antisistema de los años 80, porque muchas veces también estos movimientos de uso de espacios que tienen alcance más profundo son herederos de tradiciones mucho más subculturales, ¿no? Esto es una actualización de Facebook que vi el otro día y no me parece banal. El Slaughterhouse es una tienda, hamburguesería muy agradable que hay en el barrio de Ruzafa, y se ponen de acuerdo con la Galería de Arte y con la gente de al lado para cuidar los árboles, y próximos días haremos más acciones que mejoren la zona, ¿no?
Estas cosas que están pasando se deben precisamente a la extensión de ese movimiento punk de los 80. Yo la verdad es que a mí también me gusta muchísimo el punk, ¿no? Y pasé muchos años tocando en una banda de música autogestionada y no era consciente hasta qué punto todas esas interpretaciones de lo que era el punk podían tener algún efecto en mi manera de enfocar el urbanismo y el planeamiento, ¿no? Pero aunque yo creo que o sea, hay muchos elementos comunes entre Fugazi, que está a la izquierda, y la trama urbana consolidada de la derecha, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta cita de Willis del 93, que lo que dice es que la vida diaria en el capitalismo del siglo XX es un terreno de conflicto, ¿no? Y que dice que el desarrollo del hardcore o del punk como una subcultura es una manera en que los adolescentes expresen las contradicciones de un sistema que los degrada como trabajadores, pero los seduce como consumidores, ¿no? La problemática del hardcore es la problemática del capitalismo. Es una cosa que probablemente se vea en un ámbito muy reducido en cierta época, pero nos vamos un poco más adelante y en el 2013 vemos una cita de Levente Poljak que analiza lo que está pasando en las ciudades contemporáneas de una manera muy similar, ¿no? Lo que dice es que cuando el hardware de la ciudad, cuando la arquitectura, cuando las cosas duras fallan, es el software, los usos y las disposiciones lo que crea el marco para que la ciudad funcione. Cuando la separación artificial entre el uso residencial, industrial, comercial y de ocio en la ciudad moderna es obstructivo en lugar de facilitador, cuando el gobierno abandona a los ciudadanos más pobres, estos últimos no tienen otra opción que reinventarse transgrediendo las regulaciones, ¿no? Lo que hablamos es como igual los colectivos o los ciudadanos que están excluidos de ese proceso de planeamiento, los que era anecdótico en los años 80 se ha extendido, aunque sea de manera parcial, a capas mucho más amplias de la ciudadanía. Pero lo que yo planteo aquí tampoco es algo que es nuevo, ¿no? Realmente cuando hablamos de urbanismo punk, urbanismo hazlo tú mismo, urbanismo autogestionado, podéis ponerle la etiqueta que queráis, realmente recogemos la herencia de algo que pasaba habitualmente aquí, ¿no? Yo lo divido en tres categorías porque creo que es bastante ilustrativo. Una cosa es el uso de la ciudad, hazlo tú mismo, el uso de la ciudad punk. Otra cosa que añade construcciones, añade cierto pensamiento, añade incluso cierta estrategia, es el diseño urbano punk. Y hay una tercera fase, que es lo que es realmente novedosa en la época en la que estamos viviendo, que es la gobernanza, hazlo tú mismo, ¿no? Si hablamos de uso de la ciudad punk, pues eso hasta que llega la transición hasta que el planeamiento se hace rígido, eso pasaba en absolutamente todas las ciudades, incluso el diseño urbano, donde las fincas se hacían por agregación, todo el movimiento vecinal del principio de la transición, si se necesitaba un parque, se hacía un parque, pero sabemos muy bien que toda la institucionalización de esos procesos también ha llevado a una rigidez de los procesos de planeamiento. Y de repente tenemos una crisis económica al final de la primera década de los 2000 y todos estos mecanismos resurgen, ¿no? ¿Qué digo yo cuando...? O sea, y luego conectamos con espacios vacíos también, pero todo esto no deja de ser reflejos de este urbanismo sumergido y de espacios que están de alguna manera infrautilizados, ¿no? El uso de la ciudad... El uso de la ciudad, hazlo tú mismo, el uso de la ciudad punk no deja de ser la reinterpretación de los códigos duros de la ciudad a la manera para que puedan acomodar pues los usos diarios. A mí me encanta esta mujer que la tenemos al lado del estudio, donde suele ir a su palmera a tomar la sombra, ¿no? El arquitecto o el planeador o quien fuera que diseñó esta palmera obviamente no estaba pensando en este uso, pero hay veces que la ciudad nos permite este tipo de diversiones, digamos, y nos tenemos que preguntar cómo somos capaces o cómo podemos ser capaces de aprovecharlas, ¿no? Otra cosa, otro clásico, es el tema de los caminos del deseo, ¿no? Esto es una plaza en Porto, pero como el diseño del parque no entiende de qué manera es más fácil cruzarlo y al final la práctica diaria construye la ciudad de una manera muchísimo más potente que las rayas que se habían dibujado sobre un mapa, ¿no? Esto es una actividad que hacen unos amigos casi todos los martes, dan vida a una plaza del centro, en este caso la Plaza del Pilar, jugando a bike polo, haciendo una cosa que es ilegal,
En estos momentos la regulación te prohíbe jugar al polo, te prohíbe ir en bici en zonas peatonales, te prohíbe hacer skate, ¿no? Vamos a ver qué está pasando con esta regulación restrictiva nos está impidiendo, aunque muchas veces las mismas autoridades o la misma policía es consciente de la absurdidad y lo permite, ¿no? Pero, o sea, ¿qué pasa con estas restricciones que pueden restringir las cosas buenas que pasen, ¿no? Esto es lo reflejo de usos imaginativos, es una línea de metro no acabada en Valencia que probablemente no se acabará nunca. Durante un tío, después de unas inundaciones, decidió cruzarla en barca, ¿no? Supongo que por el tema de seguridad pues tendríamos ciertas restricciones, pero nos puede hacer pensar cuáles pueden ser los usos creativos. Otra vez aparece como el espacio vacío como oportunidad y no oportunismo para ser aprovechado con usos creativos, y cómo podemos entender y catalizar todo este tipo de cosas. Igual no necesariamente estas, ¿no? Y entre la transición del uso y el diseño, o sea, hay como actividades que o sea, no solo con el uso individual, sino igual de una manera colectiva, aportando incluso material físico, transforman, no solo usan el espacio, sino lo transforman. En este caso es del colectivo Desayuno con Viandantes, que se reunía un sábado al mes a desayunar, como si fuera una rave, se desvelaba el espacio unos días antes por las redes sociales y se acudía. En este caso es la imprenta Vila, que es una antigua imprenta fantástica de Valencia, que está infrautilizada, ¿no? Y es curioso también cómo estos procesos, o sea, se reproducen por otras cosas, ¿no? El otro día estuve ahí en un evento de Smart que presentaba sus coches y utilizaba todo el lenguaje de este tipo de colectivos, en plan de llamámosla a los innovadores de la ciudad para hacer algo juntos, pero en realidad no sacando ninguna información, ¿no? Solo intentando vender coches. Pero esto es un poco la otra cara de la moneda, pero tampoco debe... Bueno, esa es un poco la transición al diseño, y luego tenemos muchísimos casos de diseño urbano hazlo tú mismo, durante varios colectivos, varias personas, individuos, vecinos, se juntan de manera transitoria con el derecho percibido a mejorar las ciudades que habitan, ¿no? Lo que planteamos muchas veces desde igual colectivos artísticos o gente de determinado perfil socioeconómico lo iban reproduciendo desde hacía tiempo los colectivos. Esto es una foto malísima desde el autobús, pero es un descampado, que no es lo mismo que un solar, donde se transforma con diseño, pero varios colectivos de inmigrantes juegan al voleibol y hacen asados durante muchos días, ¿no? Que hay veces que... O sea, que los mismos procesos le estamos dando mucha más legitimación si estamos o directamente implicados o los conocemos que no otros, ¿no? Y a mí me parece interesante porque el relato es distinto, luego volvemos. Hay un artículo muy reciente que habla del diseño urbano hazlo tú mismo, de 2013, y es una investigación bastante minuciosa a partir de unas entrevistas de un investigador social que se da cuenta a lo largo de su tesis doctoral que está viendo ciertos movimientos en las ciudades que pierden el énfasis en la resistencia crítica y lo que enseñan son cosas más transformadoras donde la gente simplemente mejora la ciudad, ¿no? ¿Y qué hay detrás ahí? Hay la interpretación de que las motivaciones individuales tienen un papel a hacer en la ciudad, un reconocimiento del individuo, hay un derecho percibido a mejorar la ciudad, ¿no? Hay la sensación de que no se está haciendo daño a nadie, y hay otra interpretación que pone sobre la mesa que a mí me parece muy relevante, que es la idea de que el gobierno en ningún caso lo haría mejor, ¿no? Esto plantea una dicotomía muy importante porque el espacio vacío pues no deja ser un reflejo de esa separación entre la actuación del planeamiento otra vez y la ciudadanía, porque el espacio vacío no surge porque haya una falta de demanda, sino por un problema de gestión, ¿no? Lo que ya vemos en cada proceso es que la demanda prácticamente siempre surge, o la mayoría de los problemas o la mayoría de las situaciones de vacío se producen en realidad por una situación de asimetría, ¿no? Entonces, cuando se analizan este tipo de prácticas, la sensación que sale de las personas que están involucradas es: en ningún caso la administración lo haría mejor. Pero lo que nos tenemos que preguntar es, ¿la administración lo tiene que hacer necesariamente mejor, o cuál es la tarea de la administración en este caso, ¿no? Pongo un signo de interrogación aquí porque cuando vemos todas estas prácticas sale la duda o se critican también porque muchas veces no son bienvenidas. Si tratamos a igual problemas de uso del espacio público, movilidad, que es un tema muy problemático, a veces no... Pues hay colectivos de la ciudadanía que pueden no
no estar satisfechos con esta situación, ¿no? Que es un poco peligroso la decisión unilateral de realizar transformaciones que afectan a muchos más ciudadanos en un vecindario, ¿no? Y la segunda exclamación que me viene a la cabeza es qué pasa cuando estas situaciones de apropiación y transformación del espacio público reproducen desigualdades, ¿no? Porque a veces pasan en los barrios donde es fácil que pasen porque la gente está más formada, tiene más capacidad, tiene cierto nivel de renta, pero como distrae la atención, ¿no? Antes empezaba con el Estado sumergido porque también pienso que de alguna manera esta participación buenista, este asumir que la administración no tiene ningún rol y que la ciudadanía tenemos la capacidad de transformarlo prácticamente todo. En primer lugar, le juega el juego a este Estado sumergido que deja vacíos que se autogestionan, ¿no? Me viene el caso cuando Esperanza Aguirre quería que las bibliotecas estuvieran gestionadas por voluntarios, pues este tipo de cosas. Y luego que si elimina, no están en la ecuación los problemas realmente relevantes que debería solucionar la política pública, como pueden ser la pobreza, la cohesión social, este tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño toque de atención. Y el tercer elemento que me parece un paso más y que probablemente supere este toque de atención es la gobernanza do it yourself, ¿no? Aquí lo que planteo es totalmente política pública sin el sector público. Cuando varios colectivos de raíz, incluso underground, se alían con los comercios, con los vecinos, con varias asociaciones, y generan mecanismos de financiación y gestión para que estas cosas puedan durar, ¿no? A la izquierda es un ejemplo muy interesante porque son los huertos urbanos de un barrio de Valencia de Benimaclet, donde era el primer plan de actuación integral de la ciudad, donde iban 14 rascacielos horribles que tapaban toda la perspectiva del barrio hacia el mar. Eso no funciona, se queda la Sareb el terreno y son los vecinos los que hacen la gestión vía el ayuntamiento para recuperar ese espacio, ¿no? Y a partir de ahí podemos encontrar desde gente de la casa ocupada al lado a vecinos que no se habían involucrado nunca en ningún proceso participativo, pero ahora que es divertido, que es práctico, que es tangible, ¿no? Como funciona realmente como un espacio no solo de encuentro, pero sino transformador, etcétera, ¿no? A la derecha es el caso de Ciutat Bella, donde varios colectivos se juntan para promocionar los activos culturales del barrio, para ocupar durante manera transitoria con iniciativas artísticas los espacios vacíos y llenando otra vez el vacío de lo que se interpreta como una falta de promoción por el ayuntamiento, ¿no? O sea, como los casos se reproducen. Primero sale desde la iniciativa creativa que pretende llenar el vacío y luego podemos llegar a mecanismos más sofisticados que incluso solucionen o resuelvan los conflictos que interpretaba antes. Voy a beber agua. Igual estoy soltando como mucha información, si queréis hacer una pregunta mientras entre medio está bien, pero bueno. Y bueno, a mí lo que me parece importante también señalar es quién está protagonizando estas activaciones, ¿no? Y al final, cuando estamos hablando de espacio vacío, esto es ahora salto a otra pequeña investigación que hice en Berlín y es un poco complicado porque Berlín es una ciudad donde sus características físicas y espacios son difícilmente reproducibles, pero yo creo que hay ciertas conexiones, ¿no? Y desde una zona de activación política a un coworking, a un huerto urbano, ¿qué tienen en común estos espacios? Pues una de las cosas que tienen en común, y es verdad que hay muchísima gente involucrada, es la perspectiva generacional, ¿no? Y la perspectiva generacional yo creo que es indisociable de determinadas condiciones del mercado de trabajo, de cómo nos enfrentamos al territorio que habitamos, ¿no? Hay un economista geógrafo alemán que se llama Bastian Lang, que ha acuñado el término cultura emprendedor, ¿no? Para hablar de un determinado segmento de la población que se enfrenta de una determinada manera al mercado laboral, ¿no? Y en este caso, generacionalmente, se equipara con los millennials. Lo relevante es que lo que él interpreta como cultura emprendedor, las condiciones de trabajo de los cultura emprendedores, que son emprendedores culturales que hacen algún tipo de transformaciones que, aparte de generar un valor propio en términos de trabajo monetario, generan unas externalidades sobre el espacio donde realizan su actividad, pues ese tipo de cosas que antes podía ser solo para urbanistas, artistas, etcétera, se está
se está extendiendo a varios tipos de profesiones, ¿no? ¿Cuáles son las características de esa gente que hay detrás de cada uno de los casos que estamos analizando, ¿no? Y algunas de esas características que nos señalan cómo nos enfrentamos al espacio, la primera puede ser las técnicas de marketing individualizadas, ya sabéis, como ese networking vital que estamos realizando inevitablemente todo el tiempo, la sobreexposición en las redes sociales, la visibilización en los espacios públicos, este tipo de cosas. Lo segundo, que es muchísimo más relevante que esto, es la situación propia laboral, que está caracterizada para muchísima gente en nuestra generación por una alternación constante entre ahora recibo la prestación por desempleo, luego realizo un trabajo temporal por proyecto y luego me invento estructuras flexibles de autoempleo. Otro elemento es la indivisibilidad creciente entre la fase productiva y reproductiva de la vida. Puede ser por esta flexibilidad, puede ser por el crecimiento de las profesiones vocacionales, pero parece que esa frontera de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de descanso, se va diluyendo, ¿no? Y se va diluyendo tanto que los espacios donde pasa esta disolución pues son de alguna manera distintos. Otro hecho muy relevante que también habla de cómo usamos estos espacios, pensemos en espacio vacío, aprovechado para trabajar, vivir ocio, ¿no? De una manera difusa. Es que generacionalmente es imposible enfrentarse a ciertos gastos inesperados o a inversiones productivas. Cuando la gente no tiene la capacidad de comprar un local, reformarlo, etcétera, pues obviamente se inventa otros mecanismos para utilizar las pocas capacidades productivas que tienen en tiempo y en dinero para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Otro que es, aquí lo pongo como un contra, que es un peligro, es el estilo de vida como salario. Eso también se ve como a veces en interpretaciones puristas de, o sea, nosotros no queremos cobrar, aquí no entra el dinero, pero bueno, hay que comer de alguna manera, ¿no? Y ni en prestigio ni en transformación social se llena un plato, ¿no? Y la otra cosa que puede tener una interpretación negativa o positiva es el creciente rol de las escenas, como los estilos, los símbolos, los gustos y las estéticas, y bueno, y todo esto tiene mucho que ver también con la reconfiguración de la geografía económica, como cada vez es más importante la localización, a pesar de que las conexiones son más potentes cada vez, ¿no? Y esta generación, que digo, no es la única, pero es central en nuestros procesos de activación, otra vez se ve a ella misma en una discrepancia donde se ve obligada a crear sus propios espacios relacionales, ¿no? Esto, cuando lo interpreta Bastian Lange en Berlín, lo que dice es que en el contexto de las industrias creativas de Berlín aparece la importancia de la autoorganización, ¿no? Del do it yourself, porque por un lado existe un Estado y una administración que actúa con una aproximación estándar a la provisión de espacios y a la manera de hacer política pública. Por el otro, hay una realidad de un mercado que abandona, se parecen mucho a las dos citas anteriores, que abandona al individuo y para reaccionar con esta discrepancia los cultura-emprendedores generan sus propios espacios relacionales donde los bordes se diluyen entre la competencia y la cooperación, el intercambio y el aislamiento, lo privado y lo público, el trabajo y el ocio, etcétera, ¿no? Inventan nuevas formas de autoorganización para ganar acceso a las estructuras de poder, ¿no? Y entonces, como mezclando es quiénes lo hacen, o esta perspectiva generacional, cómo reaccionan a esta situación de cantidad de espacio vacío más un estado relativamente sumergido que no responde a sus necesidades, llegamos a una cosa, bueno, ya lo que quería enseñar aquí es que lo que analizaba para el caso de Berlín es aplicable en otras ciudades, ¿no? Porque sí que es verdad que las características físicas o la de dotación de espacios son muy distintas, pero cuando analizas empíricamente cuáles son la reacción generacional o la perspectiva generacional a cómo actúa la administración en el planeamiento y cuáles son los mecanismos de autoorganización, es muy divertido que los resultados se reproducen. Eso es una investigación que hemos lanzado desde Urbego, una plataforma de urbanistas de la que formo parte, que se llama el Youth Engagement Index, y es una metodología colaborativa para evaluar cómo participan los jóvenes adultos en una ciudad. Y ahí lo que analizamos es participación en un sentido amplio, ¿no? Cómo se participa o genera valor arraigado al territorio, cómo se participa económicamente, cómo se participa políticamente y cómo se participa cultural o cívicamente, que recoge este tipo de transformaciones igual menos establecidas o que no tienen NIF o que son más difusas, ¿no?
Y este es un análisis de Valencia, no voy a ir con detalle, pero lo hemos hecho en Valencia, en Londres, en Medellín y en Bucarest hasta ahora, pero las cuatro ciudades reproducen en el análisis empírico exactamente la misma discrepancia entre la percepción de existencia y poder de esos mecanismos autoorganizativos y, por otro lado, la falta de respuesta de unas administraciones que no responden a esas energías espontáneas, ¿no? Y a mí me es curioso porque son cuatro ciudades con unas características muy distintas, ¿no? Y los espacios que crean, o estos espacios vacíos aprovechados, me recuerdan muchísimo a lo que el sociólogo Ray Oldenburg acuñó como terceros espacios allí por los años 80, ¿no? Y lo que él hablaba es que la ciudad suburbanizada americana se perdía una gran cosa que teníamos, por ejemplo, los europeos, ¿no? Que eran esos espacios que iban más allá del trabajo a la oficina y que permitían la convivencia, el sentimiento de comunidad y lo dice un poco inocentemente, superar el estrés, ¿no? Y bueno, lo caracteriza como que son terrenos neutrales, que nivelan, porque no importa el background de la persona que vaya al espacio, donde la conversación es la actividad principal, son confortables, el perfil es bajo, es buen ambiente y todo eso. ¿Y qué tenemos cuando analizamos esa mezcla entre los terceros espacios de Oldenburg, que van más allá del trabajo a la oficina, con una generación que está mezclando el trabajo y la oficina todo el rato? Pues lo que tenemos son estos espacios activados donde son espacios comunes, o yo lo he llamado terceros espacios colaborativos, pero que van un poco más allá de la interpretación clásica de la esfera pública. No es que la propiedad, el acceso, el uso y la decisión sea común, sino que la propiedad ya nos da igual, no es relevante en este caso, porque lo que le define es uso, la accesibilidad es uso, es común, pero la decisión es colectiva. Hay un grupo de gente que o tiene un retorno, se inventa un mecanismo de financiación o lo que sea, pero son los responsables claros de que ese espacio esté activado. Y con eso, ¿a qué me refiero a estos espacios vacíos activados? Lo llamo terceros espacios colaborativos y para mí reúnen 4 características básicas que van mucho más allá de la interpretación de Oldenburg, ¿no? La primera es que generan transformación urbana, que tiene un poco que ver con la idea de la esfera pública, porque se discute sobre qué es lo que hacer, lo que hay que hacer después. Pero lo interesante es que la participación no es solo discursiva, sino que es tangible y es constructiva, ¿no? Se hacen cosas, se participa haciendo. La segunda, que es un elemento clave, es como la temporalidad que ya ha salido, es un mecanismo de negociación que permite que pasen cosas que de otra manera no pasarían. La tercera es que la gestión y financiación son colectivas. Hay un grupo cerrado, aunque permeable, de gente que está a cargo de este tipo de cosas. Y la cuarta es que son espacios permeables, ¿no? Que se cae ese muro que cierra el espacio sin activar y permite que pasen otro tipo de cosas y permite que se entre y se relacionen, etcétera, ¿no? Y me quería centrar en el tema de la gestión y la financiación colectiva porque a mí me parece, cuando recogemos casos, lo relevante, ¿no? Lo vimos ayer en la presentación de Alison, pero esto sale de otra investigación distinta que hicimos en Berlín, donde cartografiamos los nuevos procesos urbanos que salían del aprovechamiento de espacio vacío y de colectivos underground y que habían construido mecanismos de gestión sofisticados para que duraran las cosas, ¿no? Bueno, esta figura la hizo Mauro del Vivero de Iniciativas Vecinales, que estuvo ahí con nosotros, y os voy a poner 2 casos concretos porque me parecen relevantes. El primero es Holzmarkt. Holzmarkt es donde estaba el antiguo Bar 25 en Berlín, probablemente era el club más famoso del momento, decían que no cerraba nunca entre el viernes y el lunes, y estaba en un espacio vacío que durante un tiempo pertenecía a una empresa municipal, etcétera, ¿no? Y bueno, después de un tiempo donde se tienen que ir a otro sitio, luego vuelven, lo interesante aquí es que generan una asociación de cooperativas para hacer de verdad planeamiento urbano. No es cuestión ya solo de activaciones voluntaristas, sino de generar ese mecanismo de gestión, ¿no? Y aquí, o sea, solo diré una cosa relevante que tiene en común con este otro ejemplo, que es Eigrota Print, que es una antigua fábrica de impresoras, que además en un edificio brutalista precioso, donde un grupo de artistas lo recuperan para uso colectivo, ¿no? Otra vez con un mecanismo de financiación complejo donde incorporan a trabajar a gente de la comunidad no por soluciones caritativas, sino porque entienden que la relación tiene un valor añadido, etcétera, ¿no? Y en los 2 casos, donde hay más de una treintena de personas implicadas,
el mecanismo de financiación permite incluso acudir a los mecanismos de financiación tradicionales, ¿no? Los dos sitios tienen préstamos de un fondo de inversión suizo que en un caso supera los 10 millones de euros, creo, y en el otro está alrededor de 4 millones de euros. Y nosotros nos preguntamos, a ver, ¿por qué es posible que hay algún interés oculto en que un fondo de pensiones financie una cosa como esta? Y a mí, yo hago una interpretación muy básica, y es que pienso que si como inversor estás intentando buscar una inversión no especulativa, y creo que un fondo de pensiones en teoría tiene esa intención, es mucho más interesante si en la transformación de un espacio están involucrados muchísima gente que realmente está como implicada en el espacio, ¿no? Porque como los riesgos de la inversión parecen mucho más que pequeños que, por ejemplo, si viene una inversión rusa donde va a hacer oficinas con el riesgo de mercado es muy distinto, ¿no? Es interesante estos dos casos que han conseguido convencer y demostrar que es una cosa viable utilizar estos mecanismos, incluso no pasando del underground al mainstream de la gestión colectiva. Y he de decir también una pequeña cosa que salía reiteradamente en las discusiones, es que se pone la nota en este tipo de cosas y a veces se las intenta, o sea, intenta culparlas o intenta hacer que este tipo de activaciones solucionen problemas graves de verdad en la ciudad, ¿no? Como dicen, es que vosotros no estáis solucionando el problema de cohesión social del barrio. Y a mí me parece importante comparar este tipo de desarrollos como un desarrollo equivalente, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de cómo se activa un espacio vacío, no podemos compararlo con la política de provisión de vivienda, sino lo debemos comparar cómo se utiliza un espacio vacío como parking o cómo se utiliza dejándolo vacío, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Es interesante cómo estos mecanismos tienen usos diferentes a otros desarrollos mucho más especulativos, como que se hiciera pues, como una inversión normal en hacer edificios de oficinas, ¿no? Aquí es un espacio de trabajo de artistas, pero hay una peluquería, escuela de inglés de kurdos, etcétera. Arriba hay espacios para emprender, están planeando viviendas para estudiantes, un club, etcétera, ¿no? Como usos mixtos, pero realmente... O sea, es utilizar las herramientas existentes del planeamiento para hacer algo totalmente distinto que es heredera de esta tradición de activación. Bueno, nosotros hemos sacado un libro que va de este tipo de cosas y que realmente intenta recoger cuál es la identificación, o sea, cómo identificamos este tipo de cosas y cómo se puede responder desde la política pública, ¿no? Nosotros decimos de una manera también inocente es que debemos pasar del plan urbanístico al proceso ciudadano para trabajar en la ciudad que ya está construida, ¿no? Especialmente desde un punto de vista del Mediterráneo occidental, donde no es previsible que se vaya a crecer en términos horizontales mucho más, ¿no? Y el último paso que quería comentar es, ya tenemos, o sea, ya he intentado explicar cómo llegamos al espacio vacío. Lo segundo es qué pasa en esos espacios y cómo se gestionan. Pero lo tercero es qué pasa de puertas para afuera, ¿no? Cómo la activación de un espacio tiene efectos sobre las calles colindantes, el comercio, la ciudad, etc. Y yo creo que ahora estamos trabajando en la universidad en definir un poco mejor esto, pero es relevante también para hablar de financiación, ¿no? Porque lo que pasa en estos espacios es que metemos financiación y trabajo, puede ser trabajo no remunerar lo que sea, en un espacio físico. Tenemos un mecanismo de gestión y con eso estamos generando un impacto urbano, ¿no? Yo hablo esto también porque muchas veces se perciben que hay actividades que como son buenas o como decimos que son buenas tenemos derecho a la financiación, ¿no? Se entiende que como las transformaciones se interpreta que son buenas, ya por eso tiene que haber una respuesta política pública o incluso dinero, ¿no? Y creo que es importante matizar porque es importante saber demostrar cuáles son y cuantificar cuáles son las relaciones o cuáles son los efectos de estos usos específicamente comparándolos con usos alternativos, ¿no? Y cuando hablo de impacto urbano es impacto social territorializado. Es no solo impacto de mercado, no solo impacto en valor, por tanto, como están generando externalidades positivas, no es cuestión de dejarlo solo a la retórica del emprendimiento, nunca funcionará lo suficientemente bien si se venden productos específicos que se pueden vender en el mercado, porque las transformaciones son más profundas, por eso hablamos de impacto social, pero es impacto social territorializado, porque pasa en calles y ciudades específicas con un efecto
concreto, ¿no? Aquí la idea que estamos intentando desarrollar es plantear una cosa como la huella ecológica a la inversa, ¿no? Como casi si pudiéramos cuantificar en metros cuadrados cuál es el impacto positivo de este tipo de activaciones en la ciudad, ¿no? Y cuando hablamos de impacto urbano, hablamos de impacto directo, el uso de una cosa que no se está usando, la actividad, la activación de recursos, etcétera, y hablamos de estos impactos de las externalidades, ¿no? De estos impactos añadidos. El primero que me parece interesante es el retorno a la producción a los centros históricos, por esta probablemente mezcla entre vida personal y privada todo el rato, y que con el interés de conciliar, pues también es evidente que hay una tendencia a dejar los suburbios o a vivir en sitios donde pasan otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces esta activación de solares puede ser un reflejo de esa tendencia a recuperar los centros históricos como factorías o como espacios productivos del futuro. El tercero y el cuarto son el inverso uno del otro. Me centro en el coste de oportunidades, a qué renuncias cuando estás haciendo una cosa, pero lo interesante es el uso exclusivo. En el momento que tú estás dedicando un espacio a una cosa que puede ser comunitaria o puede ser social o a cualquier tipo de estas actividades que hemos ido detectando, inmediatamente estás impidiendo que pase otra cosa transitoria, ¿no? Y eso es importante saberlo. Es si estás utilizando un solar como un espacio público, ahí no está habiendo un parking, no está vacío o no está habiendo una construcción especulativa en este momento. Y el impedir que pase otra cosa que puede generar otros efectos, como el uso de usarlo para uso ciudadano y no turístico, pues significa lo que todos podemos entender, eso tiene un valor que se puede cuantificar, ¿no? Otra cosa más difícil de cuantificar es en términos de testeo y aprendizaje. En política urbana nos cuesta probar cosas y es muy importante que seamos capaces de desvelar demanda y de probar de las cosas funcionen. Generar implicación ciudadana. Cuando hablo de externalidades positivas derivados del uso me refiero a el crecimiento del uso del espacio público, los espacios comerciales adyacentes tienen más vida, se vigila el espacio público, este tipo de cosas. Ahorra externalidades negativas otra vez derivadas de otros usos alternativos, desvela oportunidades y lo que me parece súper relevante es que revela información sobre el coste y el efecto de las políticas. Si comparamos que activar un solar cuesta 10.000 euros, aunque sea con trabajo voluntario, y la respuesta administrativa es 3 millones de euros por un centro de emprendimiento, entonces estamos cogiendo conciencia o sacando a la superficie ese estado sumergido que realmente nos estaba ocultando mucha información, ¿no? Y que cuando tenemos toda la información sobre la mesa somos capaces de tomar decisiones mucho mejores, ¿no? Y al final lo que viene es la comparación maniquea entre estos dos modelos, ¿no? Porque es como el modelo Eurovegas a la izquierda de una cosa totalmente descontextualizada que se apoya en una ciudad solo por beneficios fiscales, o cosas como la derecha, que a mí me parece, cuando hablamos de espacio vacío, a mí este me parece uno de los espacios más relevantes, que es el antiguo Jardín del Turia de la ciudad de Valencia, que se quedó sin agua porque desviaron el río y el planeamiento decía que iba a ser una autopista, ¿no? Y durante los 70 hubo como una lucha democrática muy bestia que decía volem el río verd y viu, ¿no? Queremos el río verde y vivo. Y la administración supo entender esta demanda ciudadana que ya existía y utilizarla o devolverle en manera de política pública. Entonces aquí se reúnen tres cosas que me parecen fundamentales. Primero, la existencia de la oportunidad. El mercado nunca habría podido permitir que hubiera un espacio de 4,5 kilómetros vacío en medio de la ciudad, que sea aprovechar. El segundo, la existencia de una demanda ciudadana. Y el tercero, la respuesta inteligente a una cosa que ya se daba por parte de la administración. Y entonces, ¿qué hace la administración? Pues para mí responder de manera inteligente, ¿no? Este es el caso del Dinner at Home en Helsinki, que es un día que es donde la gente hace comida en casa, ¿no? Pues si tienes familiar de inmigrantes, lo que sea, muchos colectivos distintos, pues cada uno hace comida distinta en una casa. ¿Qué pasa en este momento? Pues que igual que en cualquier ciudad, el que hace paella en su casa, pues ni tiene el carnet de manipuladora de alimentos, ni puede imputar IVA, ni este tipo de cosas, ¿no? Y entonces está pasando una cosa que era relevante, pero que en ese momento era ilegal. Lo inteligente de esta administración es que fue capaz de diseñar el marco administrativo para permitir que esto, que era bueno, pasara, ¿no? Y entonces mi planteamiento, la respuesta que nosotros planteamos también desde el libro, es un poco fácil, ¿no? Que la respuesta institucional
a este tema de vacíos urbanos o a la activación de vacíos urbanos, más allá de argumentos reglamentistas, que yo creo que no son excusas, que tenemos la capacidad de transformarlas, porque no nos sirven de nada. La primera, otra vez un argumento muy inocente, pero me parece súper relevante, es dejar que las cosas buenas pasen, ¿no? La segunda es ser consciente de que las políticas no deben, ni saben, ni deben anticipar todos los usos que se dan de la ciudad. La tercera es considerar la escala de las políticas, porque no es lo mismo actuar en una calle que pensar a nivel estratégico cosas de movilidad, cosas de social, vivienda, etcétera, ¿no? Para mí casi me lo imagino como ser un poco más anarquista a nivel de barrio y mucho más estrategia a nivel macro. Lo cuarto también es plantear herramientas como el impacto urbano o este tipo de cosas para generar una política urbana basada en la evidencia, porque realmente todos estos errores o agujeros que generan la planificación no pasan por una tecnocracia súper eficiente, sino lo que pasan es por decisiones unilaterales que muchas veces no están argumentadas con ninguna base empírica, ¿no? Y el quinto elemento, que yo creo que el uso del espacio, otra vez con maneras de gestión innovadoras por una generación determinada o un tipo de personas determinadas, permite una cosa que es muy interesante, que es la fidelidad entre actividad económica y territorio, ¿no? Que estos mecanismos de implicación hacen que las cosas que estén pasando en esos espacios no sean fácilmente deslocalizables, y eso también tiene un valor en impacto urbano muy, muy importante. Y al final lo que diría es: ¿qué marco deberíamos generar para que la activación de espacios sea posible? Es pasar de un modelo autoorganizado de apropiación del espacio a profesionalizar los mecanismos de gestión en un marco permisivo para reconciliar las tensiones que aparecen en muchos de esos espacios entre sostenibilidad en el tiempo y especulación, entre el beneficio y la democracia, y entre el corto plazo y el largo plazo. Yo creo que ahí hay mucho papel de la política pública. Y espero no haberos mareado mucho. Desde tu aproximación como economista, como urbanista y no como alguien que viene del mundo de lo legal, pero sí la visión realista que tú crees que se puede afrontar a la hora de trabajar con los marcos normativos que en teoría nos permiten o no nos permiten, etcétera. La verdad es que... Es decir, quiero decir, ayer decías, por ejemplo, ¿no? Esto de que tenías una aproximación o que algunos elementos eran como naif, ¿no? A mí me sucede lo mismo. Yo estudié Derecho, nunca me he dedicado a eso, pero siempre digo que haber estado 5 años en la carrera de Derecho me da la licencia de ser naif a la hora de plantear de manera rotunda que el tema de los límites normativos nunca va a ser un problema en estas cuestiones, ¿no? Sobre todo cuando lo que planteas es un marco mucho más amplio que tiene que ver con lo generacional, con el contexto y demás, ¿no? Es decir, ¿tú te atreves también a ser rotundo respecto a...? Absolutamente. Yo creo que si somos capaces de cambiar la Constitución así en una tarde de escondidas, vamos a ser capaces de permitir que se pueda hacer skate en una calle, ¿no? Eso no es el problema. La cuestión es, o sea, primero es entender desde la política pública que estas situaciones no son competencia de la política pública, ¿no? Que a veces nos encontramos con estas situaciones, hostia, estás jugando en la misma liga. No son competencia, pero a la vez, si son buenas, tienes que generar mecanismos para subirlas de escala y catalizarlas, ¿no? Yo al final me lo imagino a la manera de escala muy básica, pero es generar el marco facilitador para que las cosas pequeñas pasen, luego intentarle darle escala si son buenas, y luego responder desde la política para solucionar los problemas más importantes, como que decía, ¿no? O sea, la cuestión también es perder esa prepotencia técnica y admitir que no eres capaz de anticipar todo lo que va a pasar en una ciudad, ¿no? Y luego, por parte igual de la sociedad civil o de la academia o de la peña que estamos trabajando en este tipo de cosas, es muy importante ser capaz de demostrar que estas cosas funcionan. Y es importante ser capaz de demostrar con hechos relevantes cuáles son el efecto transformador, ¿no? Porque yo pienso ahora, nosotros estamos metidos en un proyecto gordo de movilidad en Valencia y siempre te encuentras con los comerciantes que no quieren peatonalizar la ciudad, ¿no? Pues tú un día, si haces un estudio y le demuestras que el 95% de la gente que va a su comercio va andando,
entonces lo entenderá de otra manera, ¿no? Lo que hay veces como estas restricciones administrativas vienen desde una pobreza discursiva del debate muy, muy importante. Y a mí me gusta provocar, pero pienso que en todas estas activaciones, ¿no? Como la economía y la democracia van muy, muy juntas, ¿no? Porque aquí está imbrincado que la generación de valor va junto a la implicación ciudadana, ¿no? Y entonces es cuestión de ser capaz de enseñarlo y entenderlo. Pero lo primero es eso, dejar que las cosas buenas pasen. Y a mí eso me parece como súper fácil. Hola, buenos días. A mí me gustaría que me contaras, a ver si me podrías decir cuál crees que debería ser el orden un poco a la hora de intentar regenerar una zona de espacios urbanos vacíos. Yo tengo en concreto un caso en mi ciudad en la que varios edificios tienen espacios debajo que están inutilizados y actualmente hay gente que quiere hacer algo con ellos y yo con amigos queremos plantearnos cómo darle una vida a eso. Entonces, ¿cómo plantearías tú un proceso de regeneración? Es decir, ¿con qué empezar? Si empezar a través del trato con los vecinos, intentar plantearle a la administración ciertos procesos. ¿Cómo ordenarías tú un proceso de regeneración desde el inicio? Pues se pueden dar dos casos, uno en que las instituciones sean permeables y el otro que no lo sean tanto, ¿no? Yo creo que lo importante es mapear la demanda y la oferta, es enseñar qué espacios tienen, como muchos casos que hemos visto, de esa intermediación, de ver qué espacios hay, cómo se utilizan, qué normas tienen, qué precio tienen, este tipo de cosas, y poner en contacto las dos partes de esa asimetría, ¿no? Y creo que las instituciones ahí tienen un rol muy importante y que lo pueden hacer mucho mejor, porque primero tienen los mecanismos regulatorios y segundo tienen la capacidad de forzar, o sea, no sé qué, por la factura de la luz se puede saber si un espacio está vacío o no, ¿no? Como es mucho más fácil eso que nosotros vayamos tocando sobre la puerta. Así que en el terreno ideal te diría, es importante hablar con las administraciones que entenderán seguro las bondades de un proceso como este, y en el terreno real te diría que es muy difícil, es a veces difícil que respondan, pero que encontramos otros mecanismos de intermediación. Y que normalmente cuando pones la información sobre la mesa, la gente responde bien. En el caso Strategia Convoy que explicaba ayer, los propietarios, cuando le explicábamos bien el proceso y los efectos que tenían, lo entendieron perfectamente y entendieron que era mucho mejor para ellos tenerlo durante 2 años ocupado que tenerlo vacío a un precio de venta mayor, ¿no? Así que, bueno. Vamos a ver, yo felicitarte, vamos, me ha encantado. O sea, pero también tengo como una pequeña reflexión que además yo creo que muchos de los que estamos trabajando un poco en espacios vacíos y en otros procesos similares, tenemos un poco la cuestión que hay como detrás también de cómo cuantificar un poco la labor y el trabajo de esas actuaciones tan espontáneas. Y me refiero a cuantificar en el sentido también de cómo dignificarlas, porque la mayor parte de las veces estas intervenciones espontáneas surgen como, bueno, con la precariedad instalada, con esa permisividad de la institución que sí que dejan que pase, pero bueno, como contábamos ayer, dejan de una determinada manera. Y hay muchas veces que no estamos haciendo un poco el ejercicio de puesta en valor para ver un poco lo que sería un proceso. O sea, realmente la cebada o cualquier otro lado no son 40.000 euros. O sea, hay 100 personas trabajando, 40 técnicos desarrollando el proyecto, y si lo ponemos en valor, ya realmente la propia administración tendría que también hacer un poco ese ejercicio de lectura, decir, vale, esto es así, pero el capital humano que hay aquí es todo esto, ¿no? Y nosotros mismos yo creo que deberíamos hacerlo. No sé si habéis hecho un poco también una reflexión, porque a nosotros nos cuesta encontrar elementos cuantitativos para confrontar un poco frente a un modelos que en teoría son espontáneos, que son más frágiles, más flexibles, que no tienen formalidad en grandes edificios, un polideportivo, o sea que sí, que cuesta 3 millones de euros. Luego realmente a la hora de cuantificarlo dices, bueno, ¿y qué afluencia tiene? Van 2.000 personas al mes, o sea... Claro. Cuantifica un espacio de este tipo, o sea, por ejemplo, un solar, pues realmente ahí son elementos un poco de contraponer. Yo no sé si en este caso, a través de lo que habéis un poco planteado, habéis hecho un poco también este ejercicio. Por ahí va un poco la... O sea, yo personalmente soy más reformista que purista en este tipo de cosas, ¿no? Y entiendo que también desde una perspectiva de política es interesante que si estas cosas son buenas, duren. Y si son buenas y duren, pues hay veces hay que generar mecanismos profesionalizados para gestionarlos. No es solo incorporar voluntarismo todo el rato, sino eso tiene
o sea, puede tener cierto peligro de sostenibilidad, pero podría ser, ¿no? Pero lo que tú planteas, ¿cómo lo comparamos? Pues con un modelito muy simple como esto podemos ver, aquí ¿qué estamos metiendo? Estamos metiendo horas de trabajo, estamos metiendo recursos que estaban infrautilizados, estamos metiendo espacio, todo eso, y lo gestionamos como sea, y luego intentamos medir ese impacto urbano. Y eso nos debe ser útil también para si desarrollamos procesos más largos. No estoy quitándole mérito al diseño, hazlo tú mismo, porque yo creo que activaciones muy transitorias son muy potentes, ¿no? Pero si necesitamos hacer que duren, yo creo que este enfoque es relevante también, porque también es interesante ver qué mecanismos de financiación, porque aquí estamos muy acostumbrados, o pensamos que pedir una beca era la solución o algo así, o cuando analizas otro tipo de proyectos realmente tienen mecanismos de ingresos muy sofisticados. Y Peña, vender cerveza es una parte muy importante, porque a la gente le gusta igual vender cerveza en un contexto determinado, pero no es solo eso, los también ganar dinero de eventos. La otra cosa es que tiene una parte de financiación pública por el determinado tipo de cosas. Se puede pedir un préstamo en el mercado normal y otra parte de financiación europea, ¿no? Y para este tipo de financiaciones, para ser capaz de negociar, es realmente lo que tú planteas, es medir cuál es el impacto urbano. Y yo creo que no es muy difícil de cuantificar, es ver cuántas personas están, cuánto uso tiene más la calle, tiene un cierto esfuerzo de investigación de ponerse a contar y mirar los números, pero es relativamente fácil cuantificar, comparar con los recursos que se utilizan y luego ser capaces de compararlo con otras cosas y de hablar con la administración. Pero yo creo que está en nuestras manos ser capaces de ir a este paso, que es nuestra idea ahora, de ir a este paso, de ser capaz de medir cuál es el efecto y cómo se compara, y en función de eso poner sobre la mesa vamos a activar solares porque los tenemos vacíos y si sale bien y si no sale bien porque es barato. Pues yo creo que eso no, y para tener a la gente entretenida, que también es la historia, eso no. Yo creo que ahora, ya que hemos visto algunos ejemplos, tenemos que ir al paso que planteabas. O sea, de respuesta, se puede medir. Y para eso estamos los economistas, que algunos nos trabajamos en banca.